Bueno. Podés, a ver, ¿qué te saco para que hable? Sí, ahí estoy. Ahí está. Ujú. ¿Empiezo? Sí, por favor. En la gran mayoría de los pacientes, inmediatamente luego de la intubación, el ventilador mecánico es configurado de manera tal que controla por completo la ventilación del paciente. El objetivo es mejorar la oxigenación sin inducir daño al pulmón y lograr poner en reposo los músculos respiratorios hasta que la condición del paciente comience a mejorar. A su vez, la ventilación es asistida por el ventilador hasta el retiro de la vía aérea artificial. Esto es algo que se ve común, o sea, que es parte de la terapia intensiva. Entonces vamos a ver las partes de los modos ventilatorio, insuficiencia respiratoria. A ver. Ahora vamos a dividir un poquito en ver lo que es la ventilación mecánica invasiva, que sería y no invasiva. Esta sería la invasiva, que es con el tubo que pasa por boca generalmente, porque puede ser por nariz, o hay veces que está cerrado y hay que hacer una traqueostomía precoz y va derecho a la vía aérea. Y el no invasivo es una máscara fuerte que puede ser cubrir todo el rostro o esta que cubre, por ejemplo, parte del rostro, nariz y boca, siempre y cuando el paciente esté lúcido y no haya tantas secreciones. Entonces, es una forma de poder ventilar al paciente, pero sin tener que dormirlo ni nada. Y hay veces, como por ejemplo el EPOC, la insuficiencia cardíaca, el edema agudo de pulmón, se ve beneficiado con este tipo de ventilación sin necesidad de introducirlo o de dormirlo, que es un riesgo mayor para estos pacientes que tienen estas patologías avanzadas y generalmente eh, no les va bien, digamos, cuando hay que dormirlo, no siempre, ¿no? Por supuesto, pero es una buena alternativa. Y a muchos le ha ido muy bien. ¿Leo? Ujú. Ventilación mecánica invasiva. La necesidad de instaurar la ventilación mecánica invasiva suele estar relacionada con la presencia de procesos agudos, deterioro neurológico, shock, fallo respiratorio, posoperatorio complicado, etc., donde se requiere sustituir en forma parcial o total el trabajo respiratorio. Por lo general, el cuadro clínico suele ser un evento no programado. Ventilación mecánica no invasiva. Actualmente, la ventilación mecánica no invasiva o invasiva ha demostrado ser efectiva para el manejo de entidades clínicas específicas como EPOC, insuficiencia cardíaca, no sé qué es, Edema agudo de pulmón. por lo que debe ser tenida en cuenta antes de indicar ventilación mecánica invasiva en este grupo de pacientes. La ventilación mecánica invasiva continúa siendo una terapéutica irreemplazable para el manejo de la insuficiencia respiratoria, como en cualquier otra terapia empleada. Al utilizar la ventilación mecánica invasiva debe considerarse los riesgos y beneficios de esta intervención y es preciso establecer metas, siendo las principales mantener adecuado intercambio de gases, optimizar la oxigenación, garantizar la ventilación, disminuir el trabajo respiratorio. A las metas anteriores descritas se agrega que siempre es preciso garantizar la comodidad del paciente y procurar evitar o limitar los efectos deleterios a nivel pulmonar, hemodinámico, con especial énfasis en el daño producido por la ventilación mecánica invasiva. ¿Querés que veamos si alguien más quiere colaborar, Flavia? Bueno.
¿Alguien más se anima a seguir leyendo? Yo leo, Lore. Dale, gracias. Indicaciones de ventilación mecánica invasiva. Apnea, ausencia de esfuerzos respiratorios, ejemplo lesión cerebral. Aumento del trabajo respiratorio. Toda situación que modifique las características de la caja torácica o del tejido pulmonar. Ejemplo EPOC. Tifoscolosis severa, trauma torácico, derrame pleural masivo, enfermedades infecciosas, inflamatorias primarias o secundarias, propias del pulmón o no, ejemplo Guillain-Barré, pancreatitis, etc. Las manifestaciones clínicas suelen ser aleteo nasal, músculos respiratorios accesorios, tiraje supraesternal e intercostal, asincronía toracoabdominal, paradoja abdominal, respiración alternante. El espectro de manifestaciones clínicas de un paciente con fracaso respiratorio inminente abarca desde queja de disnea a paro respiratorio inminente. Ahora que te corro acá porque no lo fallo respiratorio hipoxémico. Es la incapacidad de los pulmones de mantener la oxigenación arterial. Se define como hipoxemia la presencia de PO2 menor de 60 a nivel del mar y respirando aire ambiente. Se expresa como una saturación del pulso menos del 90%. Fallo respiratorio hipercámnico. Es la incapacidad ventilatoria de mantener la PCO2 normal. El diafragma y los músculos de la pared torácica que conforman la bomba ventilatoria, así como su control neural, son los tres elementos responsables de asegurar la ventilación alveolar. Fallo respiratorio postoperatorio. Se define como el requerimiento de ventilación mecánica invasiva luego de 48 horas. El fallo respiratorio representa el 25% de las complicaciones clínicas mayores. Las causas más frecuentes es la atelectasia, sobre todo en cirugías torácicas y abdomen superior. Muchas gracias. Vamos a ver si... bueno, te queda esta última, Manu. Shock, definido como la pérdida de la capacidad cardiocirculatoria para entregar oxígeno a los tejidos y las necesidades metabólicas de estos. Provoca una pérdida de las funciones y estructura celular. En el shock, en cualquiera de sus tipos, hipovolémico, cardiogénico o séptico, la ventilación mecánica invasiva actúa como sostén del paciente durante la reanimación y en el periodo de recuperación, y tanto en el shock como la causa que lo produjo deben ser prioridad de tratamiento. Bien. Acá estamos viendo, esto sería el respirador, que, bueno, está generalmente en la terapia intensiva, puede existir también en la parte de la guardia, en la parte del shock room, también en las terapias, digamos, cuando hay unidades coronarias separadas de la terapia intensiva, nosotros acá en el hospital lo tenemos todos juntos. Es un aparato que asiste el pulmón y este es uno de los tipos de modo para ventilar al paciente. Nosotros acá vemos el modo, que es volumen control. Generalmente se utiliza cuando el paciente está sedado, este tipo eh, de modo ventilatorio. Acá lo que está expresado acá abajo es lo que nosotros le seteamos para lograr un objetivo determinado en ese paciente. Y esto sería el volumen que el paciente deseamos que inspire y expire. Le colocamos la frecuencia respiratoria de acuerdo a la PCO2. Esta es la PIP, es la presión positiva al final de la inspiración, que tratamos de que el alveolo no se cierre porque generalmente está lleno de líquidos, ya sea neumonía o por un edema agudo de pulmón. Por la causa que sea, el alveolo está colapsado por líquido, entonces tratamos de abrirlo, de que no se colapse, de que no se cierre ese pulmón y lo hacemos a través de esta presión positiva. Acá se setea la sensibilidad, digamos, porque hay veces que los pacientes, por más que uno los duerma, el respirador, cualquier movimiento que el paciente haga, lo sensa y entonces lo percibe como una respiración más. Entonces
le ponemos en 3, que es una sensibilidad alta para que tenga que ser una respiración muy fuerte como para que lo pueda interpretar, digamos, el aparato. Y la cantidad de oxígeno que el paciente, le damos la fracción de oxígeno que al paciente le brindamos de acuerdo a la situación en la que se encuentra en ese momento. Siempre se trata de que el paciente esté hasta 60, como máximo 60% o menos, pero siempre va a depender, eso es muy independiente, muy, digamos, de acuerdo a cada paciente, a la situación que está viviendo en ese momento. Por más que a veces, o sea, uno sabe que tenemos que manejar un afío por debajo de 60, no siempre se logra ese objetivo por la gravedad que tiene el paciente. Lo que vemos acá arriba es lo que el paciente nos devuelve a nosotros, que no siempre está de acuerdo con lo que nosotros seteamos, porque todos los pacientes son distintos y no todos pueden complacer, digamos, o aceptar lo que estamos seteando por diferentes motivos. En este caso, el paciente, la respiración sí coincide. El volumen tidal también es muy, muy cercano, maneja un buen volumen. Es para tener un panorama de lo que es el monitor, ¿no? Acá manejamos las presiones pico. Por ejemplo, las presiones pico, ¿qué quiere decir? Es la presión por donde pasa el aire, en donde no hay intercambio gaseoso. Desde la Ramen-I, que está por afuera del tubo orotraqueal, el tubo orotraqueal, la tráquea, los bronquios, hasta el bronquiolo terminal donde no está todavía el intercambio gaseoso. Acá se mide a través de la presión pico, que se dice que por mayor de 30 lastima, entonces hay que evitarla, y la presión plató es la presión en el alveolo, al final de la inspiración, que también debe ser por debajo de 30 para no lastimar el parénquima pulmonar. Esto para que tengan un vistazo de lo que es en la práctica, seguramente lo van a volver a ver. Y este es uno de los modos para ventilar el paciente, que es la forma que tenemos que controlar es el volumen. En este caso, ¿no? Esta otra forma de poder setear el respirador a través de la presión control es tratando, o sea, nuestro objetivo es que nosotros lo único que controlamos acá es la presión que el paciente necesita para inspirar y es lo suficientemente fuerte para poder manejar un volumen aceptable con una frecuencia respiratoria también que coincida, que se puede setear, que generalmente es 15. Si puede ser un poco menos mejor, pero inicialmente hay que ponerle la presión que el paciente le permita tener una forma de respirar adecuada, un volumen adecuado y con una frecuencia adecuada y que las presiones que no estén lastimando ni la parte de intercambio gaseoso ni la de pasaje del aire. Este paciente en este momento tiene una PIP, una presión al final de la expiración de 5, que es casi la ideal, digamos, cuando el paciente está conectado al respirador, y una FIO de 60, así que bien, por ahí estamos más cerquita a lo óptimo. Tenemos otros modos para ventilar al paciente. Estos son los dos de arriba, son los modos controlados. Estos son modos en los que nosotros, el paciente es el que dirige a la máquina y nosotros ayudamos, pero no controlamos. El que lo dirige acá es el paciente, que generalmente se utiliza cuando está en vías de resolución o resuelta la patología que lo lleva a estar conectado al respirador y está en plan de destete. Estas son otros dos tipos de modos ventilatorios que generalmente también se usan en el destete o para adaptar al paciente. Lo principal en realidad es que
Cuando necesitamos que el paciente esté dormido y está con medicación para poder dormirlo, siempre van a ser estos dos. Hay veces que puede ser estos dos modos ventilatorios, pero lo utilizamos eh, por mejores resultados estos dos de acá. Pero esto no es que no se utilizan, pero va a depender de la capacidad que tenga el paciente de adaptarse. Este no, este tiene que tener una sedación sumamente superficial o no tenerla directamente. Porque acá si no le estaríamos provocando una parada respiratoria al paciente. Por eso esto no tiene que haber droga sedante en este modo ventilatorio. Eso es muy importante. Acá también está seteado el BNI, la ventilación no invasiva, que vimos que es esa mascarita grande que utilizamos siempre y cuando el paciente esté despierto y con escasas secreciones o con un buen manejo de las secreciones. También lo conectamos al respirador y hay veces que los pacientes vienen ya con enfermedades crónicas y no tienen su CPAP. Ellos, viste que a veces tienen apnea del sueño por diferentes motivos, generalmente puede ser por obesidad, y lo conectamos también acá al respirador y podemos utilizar este o este. Es para que ustedes vayamos ya como una introducción a todo lo que sería el aparato respiratorio. ¿Alguien más se anima a leer? A ver, ¿qué pasó? Lore, yo puedo leer. Ah, pensé que se había colgado el internet, vos sabés. Déjame que lo vuelvo a compartir un poquito más grande, dale. Bueno, Ahí está. diferencia entre protección de la vía aérea y necesidad de ventilación mecánica invasiva. En ocasiones, las indicaciones de protección de vía aérea con tubo orotraqueal son compartidas con la de ventilación mecánica invasiva. Otras veces son diferentes. Por ejemplo, la obstrucción de la vía aérea o la incapacidad de mantener una vía aérea segura son indicaciones de La intubación orotraqueal. intubación orotraqueal. Pero esto no implica que requiera soporte ventilatorio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el paciente, la parte pulmonar está bien, pero hay una obstrucción por lo que sea, llámese trauma o puede ser a veces una ingesta. ¿Cuántos pacientes ingresan porque tienen algo en la vía aérea y necesitamos intubarlo para ayudar en esa situación? Por ejemplo, se hace una reacción alérgica, no es que el pulmón esté lastimado como tal o esa capacidad, pero hay algo que está obstruyendo el pase libre del oxígeno hacia el pulmón. ¿Digo? Sí, por favor. Obstrucción anatómica y o funcional por el aumento del tejido blando o la falta de tono muscular que ocasiona que la lengua se desplace y obstruya la vía aérea superior. Produce secundariamente un aumento del trabajo respiratorio. Esta parte, déjame un ratito que te lo leo yo y, Bueno. y después seguimos. Esto es lo que veníamos hablando recién de los modos ventilatorios. Al iniciar la ventilación mecánica invasiva, se debe utilizar modos centrados en el volumen o impresión, que son los que nosotros podemos controlar. Se sugiere utilizar inicialmente lo que había mencionado en el dibujo, la ventilación controlada por volumen o la ventilación controlada por presión. Este volumen, ¿de dónde se obtiene? Se recomienda utilizar un volumen tidal entre 6 a 8 mililitros kilo. Los pacientes deben ser medidos y utilizar la fórmula de peso ideal para su altura. ¿Por qué? Porque el pulmón no engorda. ¿Y esto qué quiere decir? Que no importa el peso real del paciente, pero sí el peso ideal. Y esto se obtiene a través midiendo a lo largo del paciente en la cama y con estas formulitas y a través de eso obtenemos el peso ideal. Entonces con eso lo multiplicamos por 6 u 8 mililitros kilo y obtenemos el volumen adecuado para esa altura y de acuerdo a la patología que tenga también.
Bueno, esto es lo que decía de la presión meseta, que no debe ser mayor de 28-30, excepto en obesos, que hay veces que puede ser, bueno, un poco más, y en los quemados también. Pero se recomienda siempre que estén por debajo de 30. Ahora sí que me querés seguir ayudando. Bueno, frecuencia respiratoria entre 18 y 20 respiraciones por minuto, mantener valores de CO2 en los que genere un pH que ronde los 7,40. Vamos a hablar después de estado ácido-base, todavía no está cerrada esa clase, ¿sí? La presión de distensión es la diferencia entre la presión meseta, la PEP o PIP total, no debe superar los 15 centímetros. ¿Cómo De se agua. lee eso? De agua. Ah, sí, de agua. Existe evidencia de que valores mayores se asocian a mayor mortalidad. La fracción inspirada de oxígeno o FiO2 al inicio de la FiO2 se recomienda de 100% hasta obtener gasometría. Los objetivos son saturación entre 88 y 95% y la presión arterial de oxígeno de 55 a 88 milímetros de mercurio. Y descender FiO2 al menor valor posible que logre los objetivos antes mencionados. La PIP, presión positiva al final de la expiración inicial, es de 5 a 8 centímetros de agua. En pacientes obesos debe ser mayor para evitar el desarrollo de atelectasias. Alarmas. Son sistemas de seguridad que deben ajustarse de manera individual para cada paciente. Su uso nos permite ofrecer ¿qué dice acá? Su uso nos permite ofrecer una ventilación mecánica invasiva dentro de los parámetros deseados. No, porque no veía, porque me tapaba un cartelito. Su uso nos permite ofrecer una ventilación mecánica invasiva dentro de los parámetros deseados y nos alertarán cuando ocurra un evento no deseado o no se alcanzan los objetivos programados. Como parámetros generales, es preciso programar una presión inspiratoria pico hasta 10 centímetros de agua sobre la presión meseta objetivo. Frecuencia respiratoria hasta 30 por minuto. La alarma de volumen tidal es ABT. ¿Dónde está? La alarma, un valor 20% sobre y debajo del programado. Siempre hasta 30, no más. Sí. Igual lo vamos a volver a rever esto porque es como. Porque cuando hagamos casos clínicos, vamos para seguir, digamos, como naturalizando todos estos valores que por ahí en muchos es como. Es la primera vez que lo escuchan, pero no se preocupen. Lore, donde dice la alarma de BT es de volumen tidal. De volumen tidal, sí. Expirado en valores un 20% sobre debajo del programado. ¿Esto qué quiere decir? Mira, esperamos un ratito. Lo que quiere decir es, por ejemplo, acá seteamos la alarma en el volumen tidal un 20% por arriba y por debajo del deseado. Nosotros deseamos más o menos 450. Y entonces sería medio litro. Entonces seteamos un poquito por arriba y el mínimo que puede el paciente respirar sin que le cause una lesión. Eso es lo que quiere decir esa frase, digamos, que parece un trabalengua. Son estas alarmas. A ver, pasamos. Para que me perdí. Ahí está, 20% por arriba y por debajo del programado. Como la aplicación de la ventilación mecánica invasiva es dinámica, las alarmas deben ajustarse en cada cambio. Sí. Sí. ¿Qué pasó? Acá te quedaste. Con la aplicación de la ventilación mecánica invasiva es dinámica, las alarmas deben ajustarse con cada cambio que se realiza en el ventilador.
Ventilación mecánica no invasiva. Es la aplicación de ventilación con presión positiva a través de una interfaz bucal, nasal, pronasal, facial o helmet, que es el casco, sin la necesidad de utilizar un tubo endotraqueal o una cánula de traqueostomía, es decir, sin emplear una vía aérea artificial. Este método es muy utilizado en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda de diferentes causas. El principal objetivo de la BNI es superar esta situación sin la necesidad de ventilación mecánica invasiva en busca de disminuir la morbimortalidad asociada con este procedimiento. Dame un segundito. A ver. Esperemos un ratito porque se me complicó el asunto acá. Estos serían los tipos de máscara, las que recién nombraste. Lore, te dejo un cachito porque estamos trabajando y nos tocan controles ahora y medicación. Tranqui, muchísimas gracias. No, estas serían las mascaritas que recién nombró, y va a depender de la que mejor le ayude al paciente a adaptarse, o de las que tengamos en la terapia. Bueno, como bien dijo... Una pregunta, Lore. Sí, Flavia. Sí, en la terapia hay de esas máscaras. Tenemos a ver dónde está. Sí, tenemos Total Face, que sería esta. Esta también está, sí, pero vos sabés que genera demasiada sensación de claustrofobia, así que no la pudimos utilizar. La tenemos también, pero no. Esta también, la nasal, pero generalmente los pacientes que hacen abren la boca. Entonces no nos sirve, porque tiene que ser la boca cerrada. La nasobucal también hay, y es la que no siempre es sencillo que el paciente se adapte a esto porque uno siente mucha presión y empieza con presiones bajitas. Pero la que más utilizamos en la terapia y la que tenemos es esta, la nasobucal y la Total Face. Después esta, la que es nasal, teníamos en su momento una cánula nasal de alto flujo, pero es necesario, igual que en esta, que el paciente no respire por la boca. Y no siempre es así. Entonces eso te limita el tratamiento. Claro. Estos son, como decía nuestra compañera, los tipos de interfaces que existen, sus ventajas y desventajas, que después obviamente le paso el PowerPoint para que lo lean. No es fácil, da claustrofobia este tipo de máscara, pero es cierto que cuando el paciente se adapta, la verdad que zafar, digamos, que no llegar a la instancia de intubación orotraqueal da muchos beneficios, sobre todo en pacientes con mucha patología cardiovascular. Eso es una realidad. Y mejora, o sea, disminuye bastante las probabilidades de muerte, que eso es, digamos, el objetivo mayor, ¿no? Bueno, aquí hablamos de los modos ventilatorios para la ventilación mecánica no invasiva, que lo había mencionado cuando vimos la foto del aparato respiratorio, que sería la BNI, pero siempre también es variable. El paciente es muy dinámico y no es una receta de cocina, eso es una realidad y todo eso lo tenemos bastante claro. Entonces al paciente, más allá que hay opciones de ventilación no invasiva en el aparato respiratorio, se va a utilizar
el modo ventilatorio que el paciente mejor se adapte. Pero bueno, uno inicialmente empieza con BNI o presión de soporte. Bueno, acá están de vuelta los modos, que ya lo habíamos visto hace ratito. Con respecto a la selección del paciente e inicio de la ventilación mecánica no invasiva, en el ámbito de los cuidados críticos, la implementación de la BNI debería considerarse tempranamente cuando los pacientes desarrollan signos incipientes de insuficiencia ventilatoria. Tanto en la disnea, taquipnea, uso de músculo accesorio, todo lo que habíamos mencionado, son indicadores para iniciar o ofrecerle este tipo de terapéutica, porque ya se supone que está con máscara de reservorio y eso no ha mejorado su calidad respiratoria. La evidencia actual disponible recomienda su aplicación como tratamiento de primera línea en el fallo respiratorio agudo, sobre todo en pacientes EPOC y con edema agudo de pulmón. En estos dos tipos de pacientes es a los que hay bastantes estudios y a los que mejor les ha ido con este tipo de ventilación o de estrategia terapéutica. También tenemos contraindicaciones, por supuesto. Por ejemplo, la alteración del sensorio, un paciente que está dormido, que tiene un estado, que le hacemos un score de la escala de Glasgow y tiene menor de 8, sabemos que no le podemos ofrecer este tipo de tratamiento, al contrario, tenemos que intubarlo, que haya tenido veamos una compulsión o tenga un posictal prolongado u otro tipo de alteración neurológica. Que no pueda proteger la vía aérea, esto puede ser porque tiene un mal manejo de secreciones, tiene una neumonía, por ejemplo, con demasiada secreción el paciente no lo puede manejar, hay que intubarlo. Inestabilidad hemodinámica, shock, arritmia, isquemia miocárdica, una hemorragia digestiva alta, activa, que el paciente no se adapte, que no lo podamos fijar. En pacientes, por ejemplo, quemado en la parte del rostro, también hay que intubarlo. O cirugías faciales recientes. También si tiene cirugías gastroesofágicas recientes, no podemos utilizar la BNI. Por ejemplo, hay un paciente posoperado de un CA de estómago que se tuvo que realizar toda una reconstrucción del tracto gastrointestinal, no se puede utilizar. Un neumotórax no drenado tampoco, y si el paciente está con vómitos tampoco. Bueno, una vez que esté implementada este tipo de tratamiento, por supuesto hay que reevaluar si a las 2 horas el paciente no ha mejorado con esta estrategia terapéutica, se tiene que pasar a la intubación orotraqueal. Hay pacientes que, por ejemplo, un EPOC, que llega un poquito somnoliento porque tiene una PCO2 elevada, generalmente si se mejora, disminuye esa PCO2, responde a este tipo de estrategia terapéutica, mejora el nivel de conciencia. Si eso no ocurre, también conectarlo al respirador. También la comodidad o la tolerancia al método, como le digo, causa una sensación de claustrofobia, no siempre se adaptan los pacientes. No hay mejoría en la forma de respirar. La frecuencia cardíaca se disparó, o sea que ocurre una inestabilidad hemodinámica, o hay una mayor presión arterial que no se puede, o sea, vos le pones medicación, le baja un poquito la ansiedad y aún así no mejora. Bueno, la oximetría de pulso sigue siendo baja o peor, o más baja todavía. Son todas son todos controles objetivos para evaluar la mejoría o falla del tratamiento. Otros tipos, lo que venía diciendo, intolerancia del paciente, que no mejora el intercambio gaseoso,
que no mejora la disnea o la fatiga muscular, que progresa la inestabilidad hemodinámica, que ocurre alguna arritmia o hay mayor deterioro neurológico. Las enfermedades que se han visto bastante beneficiadas con el uso de la BNI es el EPOC y el edema agudo de pulmón cardiogénico. Es muy recomendable utilizarlo antes de pasar a la intubación orotraqueal. También otra utilidad que tiene la BNI es